Ok, hola a todos, bienvenidos a otra sesión del Investment Society. Hoy vamos a estar teniendo unos temas súper interesantes, así que para que estén atentos a todo y no se pierdan nada, síganos en nuestra página de Instagram para los próximos anuncios. No se olviden de darle like al video y de suscribirse. Entonces, pasamos a la agenda de hoy. Hoy vamos a estar viendo las noticias relevantes, tanto nacionales como internacionales. Vamos a aprender del mercado de valores, a resolver las dudas que puedan surgir y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. También vamos a aprender a invertir y vamos a hablar de qué son los ETFs. Y luego vamos a tener un wrap-up de todo lo que se va a hablar el día de hoy. Así que iniciamos con las noticias. Dentro de las noticias relevantes del día, hoy tenemos que, según el economista, la siguiente, por favor, gracias. Según el economista, el nearshoring, que es una práctica que implica trasladar actividades de producción o servicios a ubicaciones geográficas cercanas en lugar de en el extranjero, aumentará el crecimiento del Producto Interno Bruto del país durante al menos los próximos 5 años. Esto se debe a una serie de factores como la creación de empleos locales, el estímulo a la inversión y el crecimiento del sector manufacturero. Pasamos a la siguiente, por favor. Por otro lado, el economista en jefe de Santander, Alonso Cervera, responde a la duda de muchos, y es que si la fuerza del peso mexicano se postularía como obstáculo para la inversión extranjera. Este aseguró esta mañana que la robustez en la demanda compensa la pérdida en el valor de los ingresos en pesos que reciben los exportadores debido a la apreciación del dólar. También asegura que es mucho mejor tener el peso como superpeso, ya que el nearshoring no será infinito. Dentro de las noticias internacionales, tenemos que ARM Holdings, que es una compañía estadounidense manufacturera de chips, lanzó la oferta pública inicial más grande del año, debutando en el mercado de valores con una recolección total de 4.87 billones de dólares, con una apreciación solamente el día de hoy del 24.69% al debutar en oferta pública en $51 y encontrarse actualmente en $63.59. Esto ha causado un sentimiento sumamente positivo en el mercado, lo que ha hecho que se aprecien las acciones, como tenemos aquí que ven que todo está en verde. Entonces, ahora ya entrando un poquito más en materia, pasamos a la siguiente. Vamos a hablar del mercado de valores para responder algunas dudas. Entonces, tenemos, el mercado de valores está compuesto por tres índices principales, el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500. El Dow Jones fue el primer índice que jamás creado y está literalmente formado solo por 30 acciones y su ponderación es por precio, lo que significa que la acción más cara tiene la mayor influencia en el Dow. Piensen en acciones o compañías como Apple, Nike, McDonald's, Disney y Visa. El Dow, ya que solamente tiene 30 acciones, no es un buen indicador del mercado porque solo consta con estas. Ahora tenemos el Nasdaq, que está más enfocado en la tecnología y está compuesto por 2.500 acciones y su ponderación es por capitalización de mercado, al igual que el S&P. La ponderación por capitalización de mercado significa que la acción con el precio más alto y más acciones en circulación tiene la mayor capitalización de mercado y por lo tanto impulsa el índice. Entonces, podemos pensar en acciones como o compañías como Apple, Amazon, Tesla, Nvidia, todo lo que tenga que ver con tecnología. El Nasdaq se compone en gran medida de empresas tecnológicas, como ya dije anteriormente, y por lo tanto no está muy indicador del mercado en su conjunto, ya que se centra exclusivamente en la tecnología.
Por otro lado, el S&P 500 es realmente amplio y diversificado. Cuenta con 500 acciones y abarca muchísimos sectores. Abarca la tecnología, franquicias como Target, como Costco, como Exxon, Visa también. Por ende, estarías más diversificado. Entonces, pasamos a la siguiente, donde hablamos que los consumidores manejan el valor de las acciones, ya que bajo desempleo significa más ingresos. La demanda del consumidor va a impulsar el gasto. Los costos más altos para pedir prestado generarán menos gasto y más dinero equivale a más gastos. Es decir, los consumidores impulsan el valor del mercado de valores, ya que sus patrones de gasto pueden tener un impacto significativo. Cuando los consumidores tienen confianza y gastan más, pueden llevar a un aumento en las ventas y las ganancias de las empresas, lo que se traslada a las acciones, lo que puede impulsar los precios de las acciones y viceversa. O sea, que si se gasta menos, se consume menos, los precios van a bajar. Entonces, pasamos ahora a responder algunas de las preguntas que tienen todo que ver con lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la diversificación y por qué es importante en la inversión? Bueno, la diversificación es la estrategia de invertir en una variedad de activos financieros en lugar de poner todo el dinero en una sola inversión. Es importante en la inversión porque ayuda a reducir el riesgo al distribuir el capital en diferentes tipos de activos, como acciones, bonos, bienes raíces, entre otros. Cuando un activo no tiene un buen rendimiento, otros pueden compensar las pérdidas, lo que puede ayudar a mantener un equilibrio en una cartera de inversión y por eso es importante. Entonces, ¿cuál es la importancia de los índices de los que yo expliqué anteriormente? Bueno, estos índices son indicadores clave del rendimiento general del mercado de valores. Son importantes porque proporcionan una forma de medir y seguir cómo le va al mercado en su conjunto o a segmentos específicos del mercado. Los inversionistas utilizan estos índices para evaluar el rendimiento de sus inversiones y para tomar decisiones de inversión informadas. Ya entonces la última pregunta dice, ¿cómo afectan los indicadores económicos como el Producto Interno Bruto del que hablábamos al inicio, la tasa de inflación que es súper mencionada actualmente y la tasa de desempleo o todos esos otros que escuchamos mencionar con frecuencia? Bueno, los indicadores económicos como el PIB y los que mencioné, por ejemplo, un PIB fuerte generalmente indica un entorno económico saludable y puede impulsar la confianza de los inversionistas. La inflación puede erosionar el poder adquisitivo de las inversiones y afectar la tasa de interés, lo que a su vez afecta a los activos financieros y a los consumidores que son quienes definen los precios. La tasa de desempleo también puede influir en la percepción de la salud económica y por lo tanto en la dirección de los mercados. Los inversionistas suelen prestar atención a estos indicadores para tomar decisiones más informadas y entender tendencias. Entonces, nada, ahora los dejo con Ramiro, que va a continuar con lo que tenemos para hoy. Hola, bueno, vamos a continuar aprendiendo qué son los ETFs. Primero que todo, ¿qué son los ETFs? Los ETFs o Exchange Traded Funds, como se diría en inglés, son fondos de inversión de múltiples activos y que cotizan en la bolsa. ¿A qué se refiere con múltiples activos? Bueno, representa una canasta diversificada, como mencionó Camila, la importancia de la diversificación de activos financieros, que incluyen estos ETFs o estos fondos, incluyen acciones, bondos, materias primas, etcétera. ¿Por qué son tan importantes los ETFs? Bueno, son importantes ya que aglomeran muchos activos financieros en tan solo una canasta o una acción, reduciendo así el riesgo asociado al invertir nada más en una acción individual. Un ejemplo sería, habría mucho riesgo, habría un problema si nada más nosotros nos enfocamos a invertir nada más, por así decirlo, en nuestra cartera solo a
Microsoft o Apple o Tesla y nos podríamos escoger cuál sería la alternativa, escoger a un ETF que replique el índice, como mencionó Camila, del Nasdaq, que básicamente se enfoca más en la tecnología. Es decir, que si a una de esas empresas le va mal, todavía hay, bueno, dependiendo qué índice, por ejemplo, Nasdaq 100, todavía hay otras 99 empresas que les puede ir bien y pues no va a haber tanto riesgo a que nuestro valor o nuestro portafolio baje. Aparte del riesgo, los costos de administración son extremadamente bajos, partiendo del 0.04% o 0.03 que viene siendo el más bajo, que es de Vanguard. ¿Cuál es la importancia de estos costos? Bueno, menor costo de administración tiende a ser a mayor ganancia. Igualmente, ¿qué es esto de mayor costo? Bueno, lo podemos ver con los mutual funds o los fondos mutuos versus los ETFs. Un ejemplo muy básico es que si nosotros invertimos 1,000 pesos anuales en un fondo, un fondo mutuo, con 2% de costos de administración, serían alrededor de 20 pesos anuales. Es decir, ¿cuál es entonces la diferencia de estos fondos mutuos a los ETFs? Los fondos mutuos es un fondo de inversión, pero manejado activamente. ¿Qué significa esto? Que hay un profesional atrás que elige o decide cuáles son las acciones, qué acciones deben estar y qué acciones se deben de quitar del portafolio. Entonces, él cobra o ella cobra una comisión por hacer ese trabajo. Entonces, hay algunos fondos son de 2%, hay otros más bajos de 1%, e incluso acá en México hay un fondo manejado activamente por BBVA que está alrededor del 5 o al 7% anual. Mientras que los ETFs, que viene siendo Vanguard, que es los que menos tienen costo de administración, viene siendo el 0.03, que alrededor serían de 3 pesos. Si comparamos 3 pesos a 20, podemos decir que 20 pues aún sigue siendo algo mínimo, pero si nosotros pues tenemos no solo invertimos 1,000 pesos, sino que invertimos ya nuestro patrimonio, podemos decir 100,000 pesos, 1,000,000, y vamos acumulando esto por todos los años, pues es una gran parte una gran parte de nuestra inversión se iría al pago de esta comisión. Es por eso que los ETFs es una gran alternativa ante este costo de administración, minimizando el riesgo. Bueno, ¿cómo se generan ingresos con los ETFs? Básicamente es igual que si nosotros compramos alguna acción en la bolsa. Los ETFs pueden generar ingresos a través de los dividendos que dan dichas empresas. Si, por ejemplo, bueno, después hablaremos del VOO. En el VOO replica el índice S&P 500, el S&P 500, las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. En esas 500 hay empresas que dan dividendos. Entonces, a través de los ETF, invirtiendo en ese ETF VOO, nosotros ganaremos dividendos y aparte también en el incremento del valor de esa acción, de ese ETF. Es decir, que si lo compramos a 10 y después lo vendemos a 20, pues tendríamos $10 de ganancia a través del incremento en el valor de la acción. Y algunos de los ejemplos de los ETFs pues son BOO, BEA, BNQ, IVB y muchos más. ¿Para qué son y cómo funcionan? Perdón. ¿Cuáles son las diferencias de los ETFs? Bueno, el BOO es un ETF de Vanguard. Todos estos son de Vanguard, que el preveo hace una réplica del índice S&P 500 de las 500 empresas pues, más grandes de los estados, y actualmente tiene un valor de $413 cada acción. O sea, es decir, nos costaría $413 invertir en las 500 empresas. El BEA es un fondo de inversión, pero que invierte, un ETF que invierte en mercados desarrollados. Es decir, invierte en compañías como Shell, AstraZeneca, invierte en Europa y también invierte en los estados, básicamente en mercados desarrollados.
VNQ, que sería el real estate, básicamente en bienes raíces, en empresas que tienen para hoteles, estacionamientos, warehouses, todo eso. Entonces, ese es el precio de $81. ¿Y cuál sería nuestra alternativa si quisiéramos invertir en un ETF? Bueno, ahorita hay un ETF, un ETF que se llama IV Peso. Básicamente lo que IV Peso hace es replica el fondo IVB de BlackRock, y ese fondo, ese ETF, replica el SP 500. Entonces, a partir de 73 pesos, perdón, 80, sí, a partir de 73 pesos, que es lo que cuesta, pues estaríamos invirtiendo en las 500 empresas más grandes de los estados. E igualmente hay muchos más ETFs, básicamente hay también ETF para mercados emergentes, que si no me equivoco es BNA, que invierte en países, en compañías de países, pues, en países, en economías emergentes, que serían en México, Chile, China, etcétera. Y pues esto sería por todo por el día de hoy acerca de los ETF. No sé si algunos tienen alguna pregunta qué es los ETFs o quisieran agregar algo. ¿Cuál dirías que es la mejor opción de las cuatro que explicaste? De las cuatro, a simple vista, se podría decir que el más bajo sería el IV peso, ya que es pues el más, al que más personas pueden comprar. O sea, es más difícil, pues tendríamos que comprar, si queríamos invertir en VOO, pues tendríamos que desembolsar aproximadamente $413. Mientras que el IV peso pues tiene alrededor de 73 pesos, pero ¿cuál es aquí pues el truco? Que este IV peso tiene un poco más alto su costo de administración, ya no es 0.03 como el de Vanguard, el VOO, sino que es alrededor de como 0.09, si no me equivoco. Entonces, pues para ir empezando, diría que sería mucho más, una persona que va empezando a invertir, sería mucho más lógico que empiece a tener el IV peso, y después, en el base del tiempo, pues se mueva del el IV peso al BO, pues para no pagar tantos costos de administración, y pues que en un buen tiempo, pues no pague tantos costos. Eso sería mi respuesta. Otra opción que podría hacer una estrategia para comprar el BOO sin la necesidad de invertir los 413 de un tiro es comprar una fracción del ETF. O sea, si tú tienes 73 pesos mexicanos, que es lo que cuesta el IDB, entonces tú inviertes esa misma cantidad. Entonces te van a dar lo que acumule los 73 pesos dentro del ETF. Eso va a ser un 0 punto no se sabe cuánto del ETF completo, pero sí te puede dar rendimiento en lo que logras comprar el ETF en su totalidad. Sí, también eso es una opción. Nada más que ahí lo único sería es que no todos los brokers, en este caso, pues aceptan comprar esa acción fraccionada, pero si el broker que estás utilizando o que se utilizaría, pues deja comprar esta acción fraccionada, lo que dice Camila está perfecto. Ir comprándolo poco a poco hasta ya tener una acción completa. Ok, gracias. No sé si hay más preguntas, y si no, pues podríamos dar finalizada la sesión de hoy. Pues bueno, esta sería la sesión de hoy. Muchas gracias por asistir al Club Day.
Por favor, síganos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en YouTube, suscríbanse y activen las notificaciones y pues muchas gracias, nos miraremos el próximo martes. Bye.